Bueno, habíamos quedado en el video anterior, en el punto 5 y el punto C. Bueno, y también pide calcular valor numérico y dirección. Valor numérico, usamos la fórmula de Pitágoras y reemplazamos los datos, F1 y F2. F1 sería, bueno, acá está mal, ahí es F1. No sé si en la fotocopia o en PDF hay un error, dice F2 y F2. Es indistinto, ¿no? Aquí le pongo 1 y 2 porque como es una suma. No, pero le pongo 1 siempre al que está en X. Por costumbre. Bueno, F1, 8 Newton. F2, 6 Newton. Resuelvo las potencias, o sea, 8 al cuadrado, 64, 8 por 8, Newton al cuadrado, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, Newton al cuadrado, queda Newton al cuadrado, entonces ahí puedo sumar 64 más 36, Newton al cuadrado da exactamente 100 Newton al cuadrado, y le saco la raíz, tanto a 100 como a Newton al cuadrado. Esto me queda, con la raíz me queda Newton, y la raíz de 10 es exactamente, de 100 es exactamente 10. O sea que si esto mide 6 y esto mide 8, esto va a medir 10. A escala, ¿no? Bien, ¿a qué me falta ahora? El ángulo. ¿Qué ángulo tendrá? Bueno, para sacar la dirección, dijimos que usábamos esta fórmula, la inversa o el arco tangente de los lados, el y sobre el x. Bueno, en y, acá la fuerza 2 es 6 newton y en y es 8 newton. Bien, ahora hago la división, 6 dividido 8 con la calculadora, da 3 cuartos o 0,75 exactos. Y ahora, para hallar el ángulo, tengo que usar la calculadora científica y digo, bueno, la inversa tangente, shift, tan, se abre paréntesis, 0, punto, la coma, acuérdense que la coma es la de acá abajo, 75, cierro paréntesis, igual, 36,86, o sea, puedo redondear para arriba, 37, ¿eh? Porque el 8 en realidad es 36,8. Como el 8 pasa del 5, se redondea para arriba, o sea, le sumo una unidad, en vez de 6 es 7. Bien. El redondeo también es otro tema de matemática. Ven que acá somos muchos conceptos de matemática, pero ustedes los pueden, que no lo entendió, lo puede repasar. Busca redondeo y lo ve. C. Bien, ahí termina. Bueno, ahora vamos al punto 6. El punto 6, los más difíciles, dice hallar la fuerza resultante y su dirección respecto al eje horizontal. Acuérdense que la dirección siempre es el ángulo. Se mide, fíjense, se mide respecto al horizontal. 40, acá 30. Y en los siguientes sistemas, F1 y F2 ahora son dos fuerzas. Bueno, lo que hicimos en el ejercicio anterior era calcular la resultante entre dos fuerzas. Pero acá, perdón, sí, entre dos fuerzas, pero eran lo que tenían las fuerzas que eran perpendiculares. Acá, ¿cuál es la complejidad? Que la fuerza no está en ninguno de los dos ejes. Las fuerzas están en cualquier lado del plano. Por ejemplo, esto está a 40 grados, este está a 30. Entonces, el método que se usa en física para simplificar, y ya que es tan fácil, como vimos en el ejercicio del video anterior, tan fácil sumar en una dimensión, yo tengo 2, 3 y da 5, tengo 4 menos 2, y bueno, transformar todo eso, o sea, proyectar la fuerza
en los ejes. Bueno, primero la fórmula, es la sumatoria de las fuerzas en X. O sea que voy a separar en dos casos. Voy a olvidarme de esto y proyectarlo en los ejes. Me olvido de esto y lo proyecto en los ejes. Entonces ya pasa a ser un ejercicio lineal en una dimensión. Esa es la idea, de transformar un vector de dos dimensiones en dos de una dimensión. Este de dos dimensiones en dos de una dimensión. Y trabajar solo en X y después solo en Y. Y al final hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, entonces suma de las fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2, pero en X. Por eso acá aparece el subíndice X. ¿Cómo calculo? Bueno, acá también aparece otra función que es el coseno. ¿Qué es el coseno? Coseno era la proyección, fíjense, acá, ¿ven la sombra que hace el fibrón? Depende del ángulo que tiene, es una sombra. O también se le llama proyección a la sombra. Me da el porcentaje del valor total del vector. O sea que tanto el coseno como el seno son funciones que me dicen qué porcentaje de este valor va a caer acá. O sea, va a proyectar en el eje horizontal, que está acá en verde. Es como si yo iluminase de acá, me dice la sombra que hace sobre el eje horizontal. Entonces, este es el que voy a averiguar. Y se saca por esta fórmula. La relación viene también por matemática, porque el coseno es la abscisa del ángulo. Y el seno sería el lado opuesto. Por ahora nos interesa la abscisa, es el coseno. Entonces, esta nueva función matemática me da el valor de este verde, porque este negro, el vector negro sería F1. Lo que vale, ¿no? Y el verde sería el resultado. ¿De dónde sale? Y de F1 multiplicarlo por esta función. Entonces lo que hacemos es reemplazar primero, F1 vale 10 newton, que está acá, y coseno de alfa, alfa es 40 grados. Primer paso, reemplazar. Segundo, resolver. ¿Cómo resuelvo? Si yo sé con la calculadora científica hago coseno directamente, porque ya la función es directa, no es como vi que era inversa de la tangente, no, este es coseno, y pongo el valor del ángulo, 40, cierro el paréntesis, igual. Y me da un valor. Hoy era al revés, teníamos el número y nos daba el ángulo, ahora tenemos el ángulo y nos da el número. 0,76 y sigue, ¿no? Por eso yo acá puse aproximado. Hago esto por esto, 10 por 7 por 0,76 y le da 7,6. Unidad Newton. Bueno, ¿qué significa? Que el coseno me dice que acá se proyecta el 0,76 o el 76% de la fuerza. Si esta fuerza es de 10, el 76% de la fuerza es 7,6. Eso básicamente es la idea. Entonces ya cuando voy juntando los datos ya pongo acá la fuerza 1 en X, lo que me dio. No me tengo que ir olvidando porque llega un punto que me pierdo en el ejercicio, ¿no? Tengo que ir anotando lo que voy calculando. ¿Qué calculé? La fuerza de 1 pero proyectada en X. Ahora hago lo mismo pero con la fuerza 2. O sea, sumo y acá fíjense. La proyección ¿dónde cae? La fórmula es la misma, pero cae del lado negativo de las X. ¿Qué cambia? Que ahora es F2, el valor F2 es 8 newton, y el coseno del ángulo, alfa ahora es 30. Y entonces le agrego el signo menos, ¿por qué? Porque está del lado negativo. Bueno, y coseno de 30, ¿cómo hago? Coseno de 30, de vuelta con la calculadora hago coseno, se abre un paréntesis, pongo 30, cierro el paréntesis, igual. Y ahí me da ese número. 0,86, O sea que esto me dio 86. ¿Qué significa? Que acá se está proyectando el 0,86 o el 86% de la fuerza. Entonces el 86% de 8 newton es
6,8 negativo. Obtuve ya entonces el valor de la fuerza 2, pero en X. ¿Ven? La ventaja que ya estamos llegando a algo unidimensional. Bueno, acá anoto el valor que me dio. Y era como hacíamos en el ejercicio del video anterior. Y ahora pasa a ser una suma algebraica. Esto más menos esto. Bueno, que sacamos regla de signos. Y da menos. Y con la calculadora hacen la cuenta y da 0,8. Bien. Entonces el resultado en X termina siendo finalmente la suma de todas las fuerzas en X. En este caso son dos fuerzas. Bueno, ya me veo como que voy representando acá. Toda esa que vimos es lo mismo que esta. Bien. Bueno, si hice con X, hice esto, ¿podré hacer con Y lo mismo? O sea, el mismo razonamiento. ¿Podré proyectar todo en el eje vertical así me queda una sola dimensión? Sí. ¿Qué cambia? Bueno, que acá es la sumatoria de las fuerzas en Y. La fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Y la fórmula es parecida, que cambia en la función. En vez de coseno es seno. El seno es la proyección vertical del ángulo. Es el lado opuesto. ¿Qué sería acá gráficamente? Esto. Sería la sombra, como si lo iluminase de la derecha, sería la sombra que hace sobre esta pared. ¿Ven? Ahí llega. Es como que uno sigue líneas punteadas y hace la proyección. Esa es la fuerza 1 en. ¿La calculamos? Para ver cuánto es. Por ejemplo, esto vale 10. ¿Y esto cuánto valdrá? Lo sacamos con esta fórmula. Entonces reemplazamos, el valor de F1 es 10 newton, alfa es 40, o sea que es seno de 40, y de vuelta, seno de 40 con la calculadora, seno 40. ¿Qué significa? Que acá se está proyectando 0,64 o el 64% de la fuerza se está proyectando. Y el 64% de 10 es 6,4. Bueno, acá voy anotando el valor que voy obteniendo allá. Ahora que me falta la fuerza 2 en Y. O sea, ese vector. Es un poquito parecido, pero un poquito más chiquitito. Llega ahí. Es la sombra que hace este vector ahora. Coincide con la del otro. Están ahí superpuestas. Bueno, reemplazo. Ahora la fuerza 2 es 8. El ángulo ahora es 30. Y el signo positivo. ¿Por qué? Porque ahora ya me olvido de X, ahora estoy en Y. Y las dos están cayendo del lado positivo de Y. Acuérdense que en vertical positivo de acá, del 0 para arriba, negativos del 0 para abajo. Y las proyecciones no están cayendo para abajo, o sea, son positivas. Por eso no le puse el signo menos. Seno de 30 lo hacen con la calculadora y les da 0,5. Exacto de ese, un medio. O sea que acá se está proyectando el 50% de la fuerza, 0,5. Y el 50% de 8 es 4. Bien, lo anoto acá, el resultado, o sea, la fuerza 2 en Y. Esto como que son cálculos auxiliares lo que hacemos a la derecha. Ahí está, 4 newton. Son dos fuerzas, no hay más fuerzas, así que termina ahí. ¿Qué hago? Sumo. Y da 10,4. Bien. O sea que estas dos fuerzas es como si fuese una sola del 10,4 que estaría representada ahí. Esta era la que obtuvimos anteriormente y esta es la nueva. Bueno, entonces todo ese sistema que estaba acá y acá lo hicimos desaparecer y lo transformamos en dos fuerzas nada más. Y ahora sí, como esta es la resultante en X y esta es la resultante en Y, ahí puedo sacar la resultante total. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Y cómo saco la resultante? Justamente al ser fuerzas que forman 90 grados, aplicó Pitágoras.
Cosa que no podía hacer cuando las fuerzas estaban así. Estaban a cualquier ángulo. Entonces yo no puedo aplicar Pitágoras ahí. Por eso tuve que las fuerzas proyectarlas en los ejes, que yo sé que siempre en matemáticas los ejes están perpendiculares, o sea, forman 90 grados, y puedo aplicar, esta sería la resultante, la fórmula de Pitágoras. Yo quiero saber el módulo y el ángulo, que sería este. Bueno, el módulo, como hacíamos en el ejercicio anterior, en el video anterior, por Pitágoras, donde F1 es, acá sería Fx. Y F2 acá sería Fi. Esa es la única diferencia. Bueno, Fx es 0,8 y Fi sería 10,4. En Newton está la unidad, todo al cuadrado. Resuelvo. Da esos números que están acá, 0,64, 108,16. Los sumo, me da 108,8. Le saco la raíz cuadrada y aproximadamente me está dando 10,4. O sea que ya sé que esta fuerza mide eso. 10,4. ¿Y el ángulo? Para hallar el ángulo, usamos, ¿se acuerdan? La inversa de la tangente. Bueno, donde I sería la fuerza a esta vertical, fuerza en I, 10,4, y la horizontal, 0,8, Fx. O sea que acá sería, en vez de I, fuerza en I, y en vez de X, fuerza en X. Esa es la única diferencia. Bueno, hace la división con la calculadora y le da 13. Y de vuelta, acá era. Ahora quiero saber el ángulo. Entonces tengo que hacer inversa, shift, tangente. Pongo el 13, cierro paréntesis y ahí. Lo que me da la calculadora en forma aproximada. Más o menos 86 grados. Redondeando. Casi 90 grados. Ven acá. Casi 90 grados. 86 grados. Entonces calculé el módulo y la dirección. Bueno, el B, la clase de hoy quedamos hasta ahí. Así que el B, C y D lo dejamos para la clase que viene. Más que nada el C, que el C son 3 fuerzas, 3 fuerzas. Bien, así que nos vemos el martes que viene. Por hoy subo estos 2 videos.